bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hermosa mañana vamos a comenzar o continuar con el tema de Juan 7, del Evangelio de Juan. Y vamos a continuar en este Evangelio o en este capítulo en realidad que nos demuestra o nos revela tanta información del caminar en Jesucristo o el caminar que Jesucristo tuvo en su ministerio, y cada capítulo aporta revelación en el cual nosotros nos podemos adherir. Así que vamos a comenzar rápidamente, si se podría decir así, a Juan 7. Si me acompañan, vamos a Juan capítulo 7 y podemos ver que en el capítulo 7 habla de una fiesta. Esta era de una de las fiestas más importantes que ellos también celebraban como judíos. Era importante y esencial que más que todo los varones judíos vinieran y se presentaran al templo nuevamente. Y vamos a averiguar qué quiere decir o qué es lo que quería decir o qué es lo que celebraban. Vamos a leer del 1 al 5 y después vamos a explicar a detalle qué quería decir esto. Y lógicamente todas las cosas vienen siempre como una señal o venían como una sombra de lo que había de venir o de lo que nosotros íbamos a realmente tomar de cada uno de ellos. Y vamos a ver cómo es que esto tomaba una importancia en nuestra vida también. Pero vamos a leer del 1 al 5 y después vamos a explicar rápidamente cómo, qué era. Entonces vamos al 1. Después de esto Jesús andaba por la región de Galilea, no quería estar en Judea, porque allí los judíos buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazla delante de todo el mundo. Ya que haces cosas como estas, en el sentido de los milagros y todo lo que él hacía, ¿por qué no la haces delante de todo el mundo? Básicamente es lo que le estaban diciendo. ¿Por qué no eres famoso? ¿Por qué no eres conocido? Y vete allá. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, esta tentación era una tentación la que estaban presentando, no necesariamente porque creían o quería que él hiciera algo. Le dice: si tú haces eso, ¿por qué no lo haces enfrente de todos? Dice, ya que sus hermanos no creían en él. Entonces, vamos a quedarnos ahí y vamos a ir desglosando puntos básicos de esta escritura. Pero podemos ver aquí en Juan 7 que nosotros también capítulos atrás hemos hablado acerca de las fiestas judías que contenían revelación, que proclamaban verdad, proclamaban algo. Siempre nos llevan a un punto donde la enseñanza clama sabiduría, dijo Salmos, ¿se acuerdan? Salmos dice: tu palabra clama sabiduría, y vemos que nada de la palabra es una excepción, y estamos viendo de que aquí había una u otra fiesta judía, otra fiesta judía que era esencial que todos fueran parte de ella. Nosotros podemos ver que uno de los temas que habla Juan, que estamos hablando, es la fiesta de los tabernáculos. Mi versión decía las enramadas, pero lo hice de esta forma porque muchos de nosotros tenemos diferentes versiones y también hemos escuchado esta fiesta en diferente forma, y también creí que era esencial hacerles ver de que es la misma, se refiere a la misma fiesta de los tabernáculos. Y más adelante les voy a decir cómo también se conocía, de otra manera se conocía, pero es referida o se está refiriendo a la misma fiesta que es los tabernáculos. Dice, y dice acá en mi versión, enramadas.
en otra dice cabañas y así sucesivamente, pero si vamos a la Biblia y averiguamos y investigamos, vemos que no se contradice, ni siquiera lo sustituye, simplemente se referían a la misma fiesta en diferentes maneras, porque lo que ellos hacían era básicamente enramadas. Hacían una tienda y hacían una casita de ramas. Asimismo, asimismo, cuando lo hacían, era una representación del tabernáculo, del pueblo, por eso se llamaba de esa manera también, por lo que se hacían. Se hacían cabañas pequeñas con enramadas en una demostración de un tabernáculo. Entonces, por eso se les decía de diferentes maneras, pero quería decir lo mismo, la fiesta de los tabernáculos. Esto quería decir, o esto lo hacían en conmemoración de la travesía de los israelitas por el desierto. Esta fiesta era en conmemoración de la travesía de los israelitas por el desierto. Durante de la fiesta del tabernáculo, derramaban agua en el altar. Se derramaba agua en el altar para recordar que Dios proveyó milagrosamente para el pueblo de Israel. Y les recordaba a todos en depender 100% de Dios. Así como en el tiempo que ellos se fueron, Israel tuvo que depender 100% de Dios en todo. Podemos ver que en todo, en cada necesidad suplida, en todo dependían de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que la fiesta de los tabernáculos nos enseña a nosotros también a depender 100% de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo de depender 100% de Dios si no es en su gracia y por su gracia? Nosotros vivimos en la administración de gracia y sabemos que dependemos 100% de nuestro Padre Celestial en todo momento. Y también dependemos del sacrificio de Jesucristo, pero todas estas cosas han sido en base a la revelación que Dios ha dado acerca del testimonio de Jesucristo, que Él es el que ha dado el testimonio, ¿verdad? Y vamos a aprender cómo es que Jesucristo, el Hijo de Dios, dependió 100% de Dios en este evento. Así nosotros nos anima a depender 100% de nuestro Padre Celestial también. Entonces podemos ver que esta fiesta se conmemoraba eso, de que Dios había proveído milagrosamente para el pueblo en toda esa travesía y ellos dependieron 100% de Dios en todos los sentidos. Podemos ver las travesías inclusive en cada batalla. Vemos a Dios apoyando a Moisés, apoyando a Josué y vemos cómo cada batalla y cada cosa Dios se lo daba en la mano. Entonces vemos cómo hasta en las peleas que en ese momento se llevaban a cara, ellos dependían 100% de Dios y Dios les daba la victoria en todos los sentidos. Y por eso es importante o esencial remarcar todo esto para averiguar de que nosotros también podemos depender de Dios 100%. Entonces, podemos ver también, estamos desglosando cada uno de estas, de esto, para poder entender y comprender qué es lo que Dios nos quiere dar a conocer en este capítulo. Y vamos a ver qué quiere decir la palabra tabernáculo. Y la palabra tabernáculo quiere decir lugar de morada. Entonces nosotros dependemos 100% de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, con mayor razón, nosotros somos el lugar de morada. Entonces, es esencial que nosotros dependamos 100% de Dios. Y ahora nosotros somos el lugar de morada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos realmente cruzar ese río, podemos ir sobre la victoria, siempre y cuando dependamos 100% de Dios. Y podemos ver también que acá en el Antiguo Testamento establece esto. Vamos a ver por qué las fiestas eran importantes, pero podemos ver que en el Antiguo Testamento establece la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes.
Entonces, en el Antiguo Testamento, así como Éxodo, Levítico y todos estos libros atrás respaldan esto que necesitaban ir todos los varones judíos a celebrar esto. Era importante y era esencial para ellos, para que cada uno de ellos pudiera realmente cumplir esta ley, para que pudiera cumplir esto que demandaba la ley, necesitaba ser cumplido. Entonces Jesucristo lo necesitaba hacer para poder cumplir la ley. Vemos en el Antiguo Testamento que establece esta fiesta de los tabernáculos, siendo una fiesta de los importantes. Todo varón judío del pueblo de Israel estaba obligado a subir a Jerusalén para celebrar. Solo le voy a dar una cita para corroborar esta información que les estoy dando y para ver qué está en la palabra. Dice, todos los varones, perdón, no les había dado la cita. Deuteronomio 16:16 es una de esas citas y es la única que vamos a ver. Entonces, dice así, todos los varones deberían presentarse 3 veces al año delante del Señor, su Dios, en el lugar que Él haya escogido durante las siguientes fiestas. Entonces podemos ver muchas fiestas. Pero de esas fiestas habían 3 muy importantes y esenciales que no podían pasar desapercibidas y no se podía decir no voy a ir, no quiero ir. Era esencial que cuando habían estas fiestas se tenía que hacer. Todos los varones deberían presentarse 3 veces al año ante el Señor su Dios en el lugar que Él haya escogido durante las siguientes fiestas. Los panes sin levadura de las semanas. Dice los panes sin levadura, la semana de las enramadas, hemos dicho que es la misma de los tabernáculos. Si usted tiene una versión diferente, no va a decir enramadas, sino va a decir el tabernáculo. Entonces, podemos seguir aquí. Panes sin levadura, las semanas de las enramadas. Nadie deberá presentarse ante el Señor con manos vacías, sino que cada uno llevará una ofrenda conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Entonces podemos ver esta que está establecido acá. Hay otras instancias de la palabra de Dios que las menciona diferentes y aporta un poquito más de luz. Pero nosotros podemos ver cuando regresamos a Juan, podemos regresar a Juan y podemos ver en el versículo 1. Jesús, en el versículo 1 nos dice que Jesús entra por Galilea. Él entra por Galilea porque no quería pasar por Judea porque él sabía que lo querían matar. A este punto lo andaban ya buscando para matarlo, porque le tenían miedo a la doctrina y a las cosas que él hacía. Y por eso entró en Galilea y estaba entrando cuidadosamente para que no lo vieran. Entonces nosotros podemos ver acá en el versículo 1 que él no quería entrar por Judea, sino porque los ancianos, estos ancianos no eran todos los judíos. Cada vez que nosotros vemos judíos, no estaban, hemos hablado y declarado que no es todos los judíos, sino los ancianos celosos de las tradiciones, que era Judea. El pueblo de Judea tenía un grupo de que en inglés y en otras versiones y en otros idiomas no dice judíos, sino dice judeanos. ¿Por qué? Porque estos eran específicamente los ancianos que se habían criado de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, porque cada anciano pasaba la tradición a la siguiente generación. Entonces, los de Judea, porque los de Judea, los ancianos celosos de las tradiciones querían matarlo. Pero nosotros podemos ver que Jesús era judío. Entonces, él tenía que ir y presentarse. Y vamos a ver cómo sucede todo. Nosotros podemos ver del 2 al 5 que
podemos ver todo lo que está pasando en los versículos del 2 al 5, toda la información y todas las cosas que están aconteciendo antes de que él decida si sube o no sube. Vemos la fiesta de los tabernáculos aquí, como les había dicho también anteriormente, que se conocía como las enramadas, y otra versión les puede decir como las cabañas. Como las cabañas, porque ya les he explicado por qué se decían de diferentes maneras y cuál era el significado de estos nombres. Entonces nosotros podemos ver también que en esta fiesta se debería de recordar cómo los israelitas dependieron 100% de Dios en todas las circunstancias, en cada paso que iban, y cómo los regalos de Dios eran realmente por amor. Era porque porque Dios quería realmente ayudarles y estar siempre presente con ellos. Lo único que cambiaba no era el amor de Dios, sino el corazón de ellos, que ellos se rehusaban depender de Dios 100% y siempre querían ir tras su propio razonamiento y querían hacer las cosas de acuerdo a su entendimiento. Querían hacer las cosas imitando otros pueblos, lo que ellos habían aprendido antes, y muchas veces eso bloqueaba sus corazones y se rehusaba a recibir la ayuda de Dios y querían hacer las cosas por sus esfuerzos. Entonces, esto nos habla de cómo Dios en su misericordia ayudó a la travesía al pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel tuvo que aprender a depender 100% de Dios en todo tipo de circunstancias, y mayormente en aquellas que solo se las podemos dejar a Dios. Y vemos acá cómo el regalo de Dios o los regalos de Dios son de acuerdo a su amor y su voluntad y sus promesas. Y en cuestión de esas tenemos que depender 100% de Dios. Dios siempre nos anima a que cuando nosotros lo busquemos, creemos que Él hay, que Él puede y quiere, y que vengamos a Él con ese tipo de fe, con ese tipo de creencia, porque la fe es creer, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que está revelado. Entonces nuestra fe no es por lo que vemos, ¿verdad? La fe es un asunto espiritual y es la capacidad que Dios ha dado en cada porción de fe, en cada uno de nosotros, en poder realmente depender 100% de Dios y creer que Él, lo que ha puesto en su palabra, lo que ha revelado en su palabra, es creíble. Se puede creer y se debe creer porque Él ha firmado todas estas promesas con su nombre. Él engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Y la palabra misma dice que el que confía en Él no será avergonzado. Entonces nosotros podemos ver en todas estas áreas que Dios nos anima a creer en Él 100% o depender de Él. Pero nosotros también aquí vemos del 3 al 5 que sus hermanos estaban tentándole, le estaban diciendo, ¿por qué no vas? Si haces todos esos milagros y haces todos los prodigios y haces todo lo que haces, ¿por qué no te vas para que donde todo el mundo te vea, verdad? Nosotros vemos que los hermanos de Jesús realmente le dice, vete a Judea. Si quieres darte a conocer y hacer las cosas, y tú te quieres hacer famoso, en otras palabras, ¿verdad? Si te quieres hacer famoso, ¿por qué no vas donde las personas te ven? ¿Quieres ser famoso? Ve allá donde todas las personas te ven para realmente ser famoso. Y nosotros vemos acá que la tentación llega por los hermanos que no creían en Él, y vemos de que le dicen, ok, si quieres que toda la gente te siga, ve. Pero la ironía de sus palabras no era realmente para que creyeran en Él, sino para para darse a conocer, para darse a conocer. Entonces, las intenciones de su palabra, de las palabras que salían de la boca de sus hermanos no eran realmente honestas. Entonces, vemos una tentación puesta acá. Y podemos ver cómo todas las cosas fluyen
y cómo Dios lo lleva a Jesucristo con esa seguridad. Hablando de la tentación, nosotros sabemos que la tentación por sí sola no es pecado, se vuelve pecado cuando se hace. Hemos visto en la palabra de Dios, solo se los voy a decir, nada más no vamos a ir ahí, donde dice que Jesucristo fue tentado en todas las formas, pero sin pecar. La tentación por sí sola no es pecado, pero se vuelve pecado cuando se acepta. Vemos a los hermanos también, si vemos una pequeña comparación acá, nosotros vemos que los hermanos también de José no creían en él, tampoco creyeron en José, no creían en el llamado de José y tampoco le estimaban. Vemos esta comparación acá en Juan 7 de que los hermanos de Jesucristo no creían en él, no lo estimaban y estaban ahí nada más para realmente, si se podría decir nada más, para estar ahí de tentación, de obstrucción, así como Pablo dijo, como aguijones, ¿verdad? En este punto de la historia. Pero él les contesta rápidamente y le dice, bueno, todavía mi hora no ha llegado. Jesús le dijo, le respondió a ellos que no había llegado su hora porque sabía de que si iban, Jesucristo dijo estas palabras porque sabía de que si iban, el problema a la puerta era de que ellos podrían matarle. Si iba libremente, él sabía que procuraban matarlo. Entonces, si iba libremente, había una gran probabilidad de que lo iban a matar. Por eso viene Jesucristo y también expresa eso. Todavía no ha llegado mi hora, Jesús les dijo. Y añade, pero a ustedes cualquier hora les es buena. Le dice que a ustedes cualquier hora es buena en el sentido de hablando de su muerte. Para ustedes cualquier hora es buena que me maten, porque ellos le dijeron, vete, vete. Y si los hermanos sabían de que lo querían matar, también porque lo estaban mandando a que fuera. Entonces le dice, pero para ustedes toda hora es buena. Y hablando de su muerte, porque por eso decía, todavía no ha llegado mi hora. No estaba hablando la hora de hacer milagros, sino la hora que lo agarraran para matarlo. Vemos en el 7 y 8 que Jesús expresa, y en estos versículos expresa y le dice que el mundo le dice en la conversación de él con los hermanos, él les dice que les expresa esto a sus hermanos y una de las cosas que le dice a ustedes, el mundo no los odia, pero el mundo que Jesús en ese momento se estaba refiriendo, no se estaba refiriendo a todo el mundo, se estaba refiriendo a las personas del alrededor. Entonces, el mundo que Jesús se refería eran los judeanos. Dice, y le dice, a ustedes no los odian, sino a mí, porque quien querían matarlo era Jesús, no a ellos. Entonces, el mundo a ustedes no los odia. Entonces, ustedes le dice, vayan a la fiesta, pero yo no voy a ir. Y en el 8, donde dice, vayan ustedes a la fiesta, yo no voy, porque todavía no se ha cumplido mi hora. Podemos ver acá que en sus palabras dice yo no voy a ir, pero sabemos porque hemos leído al principio que era necesario que él se presentara como un varón judío. Siendo una de las 3 fiestas más importantes, nosotros podemos ver que es que la ley requería de Jesucristo de que él tenía que ir. Entonces podemos, si seguimos leyendo la historia del 10 al 15, nosotros podemos leer y podemos aprender que sí, al final él decide ir. Él decide ir, pero la narrativa dice que no fue públicamente, se fue en secreto, ya que los judíos buscaban matarlo.
Entonces Jesucristo dice, ok, me voy a ir, voy a presentar, pero voy a ir secreto para que nadie me conozca, para que nadie me vea, para no crear un alboroto. Voy a presentarme, pero iba en secreto. Eso quiere decir que iba básicamente, iba cubierto, ¿verdad? Entonces, vemos acá en estos versículos claramente y evidentemente de que Jesús sube y sube porque él tenía que cumplir esto. Y podemos ver que los judíos estaban ahí. Y los judíos estaban preguntando, ¿dónde está? Como los judíos eran los que lo buscaban, o los de Judea, o los ancianos celosos de la ley, lo andaban buscando porque ellos sabían de que era una fiesta realmente importante, que él tenía que presentarse. Entonces estos judíos, y también otras personas, ¿verdad? Lo andaban buscando y estaban diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Todos hablaban de él, pero nadie hablaba abiertamente por miedo a los ancianos. Pero todos ellos estaban admirados de su sabiduría. Todos ellos se quedaban en asombro ante la sabiduría. Y podemos ver en la narrativa, ¿verdad? La tentación fue cuando las palabras de los hermanos le dice, vete y sé famoso. Podemos encontrar una cierta ironía en esas palabras porque ellos sabían que también querían matarlo. Una de ellas era de, oh, ve y sé famoso, pero con la ironía en medio de que, ok, te van a matar, porque ellos sabían que lo iban a matar. Pero la verdadera tentación, si se podría decir así de esa manera, para Jesucristo no fueron las palabras, porque vemos cómo la palabra o la inspiración de Dios llega a su corazón contundentemente, le dice, no, no, para ustedes les da igual, ¿verdad? Que me maten, y pone rápidamente, y no pone valor a las palabras de que vete y que te hagan conocer. Porque si él hubiera dicho, sí, voy a hacer milagros y prodigios y no me van a matar, entonces si se viera él aferrado y dependido de eso, entonces pues se hubiera tornado diferente las circunstancias. Vemos aquí la tentación era más que todo no subir, porque podemos ver en las mismas palabras de Jesucristo que dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno. Y dice, no ha llegado mi hora. Y de ahí podemos ver que Jesucristo sube, pero sube a escondidas, sube con cuidado, que nadie lo notara. Entonces podemos ver acá de que pues sí, tenía él esa precaución. Entonces sube para presentarse, pero sube secretamente. Es la palabra que se usa, ¿verdad? En secreto. Básicamente se estaba escondiendo porque él sabía que lo querían matar. Entonces podemos ver la verdadera tentación aquí del corazón que palpaba, o la verdadera tentación de un corazón palpitante, si se podría decir así, era la incertidumbre de que lo agarraran. Pero en sus palabras también dice, no es mi hora. Pero subir en secreto realmente no mostraba a que él estaba dependiendo 100% de Dios, ¿verdad? Esto nos muestra de que Dios en todo momento, él habló con Dios, habló con su Padre y Dios le daba la fuerza. Él dependía 100% de Dios en toda situación. Y podemos ver también acá en la palabra de Dios donde dice que como se los había dicho antes, que Jesucristo fue tentado pero sin pecar. Y él en su ministerio o cuando estuvo en la tierra era 100%, sin ninguna duda alguna, era hombre. Entonces vemos que Dios siempre estuvo ahí, pero la diferencia es que él dependió 100% de Dios. En esta porción podemos ver cómo Jesús, de ir
secretamente, porque sabían que lo querían matar, y en todo el proceso Dios se comunica con él y él cree en las promesas de Dios y aún adelante al principio dice no es mi hora, porque más que todo él sabía también la voluntad de Dios, pero en ese momento él tuvo que tener fuerzas y vemos cómo de ir secretamente podemos ver cómo él realmente en su momento va al templo. Si tú querías realmente que todo el mundo te viera, si querías realmente, uh, vamos, que todo el pueblo te escuchara, la forma más viable, la forma más segura era ir al templo y hablar enfrente, porque ahí estaban todos. Vemos cómo Dios trabaja en el corazón y la certeza y la seguridad en este momento. Y este era el momento de confiar en Dios, depender en Él, depender de Él y depender de cada momento, de cada circunstancia en nuestra vida. Cuando Dios nos dice algo, lo tenemos que hacer, tenemos que depender de Él. Cuando Dios nos dice una revelación, cuando Dios nos dice una promesa, cuando Dios nos dice, no estás solo, yo estoy contigo, cuando la palabra de Dios arroja revelación, arroja fuerza, arroja entendimiento, instrucción, revelación, tenemos que creer y depender 100% de Dios y creer que si Dios nos ha hecho el camino y nos ha revelado algo, es porque Él quiere resultados. Y si nosotros queremos resultados, tenemos que dejarlo en Dios. Vemos el 14 donde dice que pues Jesucristo entró al templo. Y ahí dice, hacía la mitad de la fiesta, en la mitad de la fiesta, porque pues hacían la ceremonia, ¿verdad? Y quiere decir, a la mitad de la ceremonia, hacia la mitad de la fiesta, Jesús entra al templo y comenzó a enseñar a los judíos, y comienza a enseñar a los judíos. Y es ahí donde dicen que los judíos también estaban admirados de cómo sabía todas las cosas sin haber estudiado. Sabía él muchas cosas. Y una de las cosas que sabía era también de lo que los ancianos enseñaban. No en el sentido de que enseñaban de ellos, sino de que hacía la comparación de sus tradiciones con la verdadera palabra. Entonces, ¿cómo es que Jesús sabía que no eran meramente que eran meramente nada más tradiciones, cómo las refutaba tan rápidamente. Y esta era la admiración más que todo de los ancianos. Y decían, ¿cómo es que él sabe tantas cosas? ¿Cómo él es que enseña tantas cosas? Entonces podemos ver que entra al templo, ya no se esconde, ya no va en secreto, y en el templo donde están los judíos o donde están los ancianos, donde está la gente, comienza a enseñar. Gloria a Dios. ¿No les parece? Comienza a enseñar. Jesús dependió 100% de Dios y dejó el resultado a Dios. En ese momento comienza él a enseñar y le dejó el resultado a Dios. La razón por la que los de Judea o los judianos o los ancianos se asustaron fue porque Jesús, como les había dicho, enseñaba con una audacia, con una sabiduría, y ellos decían, ¿de dónde es que él ha estudiado tanto? Porque él sabía todo el material, inclusive el material que solo se pasaba de anciano a anciano. Pero Jesús le dice rápidamente en el versículo siguiente, le dice, mi enseñanza no es mía. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá conocer que si la enseñanza que yo doy es mía o de Dios. Eso es el 16 y el 17. Dice, cualquiera que conoce la voluntad de Dios conocerá de que lo que yo hablo no son mis palabras, sino las de Dios, en otras palabras. Por eso dice, mi enseñanza no es mía. Cualquiera que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a conocer que esto no viene de mí. Porque el que realmente conocía a Dios sabía que las palabras que salían de Jesús no eran invento, que las palabras de Jesús no eran cosas de él,
sino realmente venían del Padre. Entonces, todo aquel que conoce la voluntad de Dios, todo aquel que conoce verdaderamente la palabra, iba a escuchar la enseñanza que él traía, no porque fuera él o perteneciera a él, sino porque era de Dios. Y era fácil de aceptar. Entonces vemos que los líderes no les interesaba la voluntad de Dios. Lo vimos aún en el capítulo de los estanques, ¿se acuerdan? Donde se supone de que ellos tenían que estar realmente dispuestos a creer, a ver milagro tras milagro tras milagro por el hecho que estaba el estanque, pero pues para ellos que alguien se sanara era realmente grave y no les importaba que la gente fuera sana o ayudada porque, sí, porque en el momento de hacer milagros y sanidades y todas estas cosas, realmente todas ellas quebraban sus tradiciones. Entonces a ellos no les importaba que que la voluntad de Dios fuera realmente la que se estaba hablando, porque quebraba sus tradiciones y sus enseñanzas. A ellos les importaba más eso. Por eso Jesucristo también lo reprende más adelante. Y él les dice, y él les dice, ustedes quieren, invalidar la palabra de Dios por sus tradiciones. Y les voy a decir por qué siempre esta respuesta es contundente a la hora de hablar con ellos, que por seguir las tradiciones de ellos invalidaban la palabra, porque ellos querían de que no se sanara, que no se hiciera realmente el trabajo redentor, si esto contradecía lo que ellos querían obligar a la gente a creer. Nosotros cuando dependemos de Dios, nosotros queremos saber. Cuando tú dependas de Dios, tú le puedes decir, Dios, yo quiero saber, yo quiero que tú seas el que revele, yo quiero que tú seas mi maestro. Y Dios te va a dar esa revelación. En lo personal, yo le he dicho, Padre, mira esto, Padre, lo otro y esto, y Dios enseña. Solo lo que les puedo decir, pues muchos dirían cómo y tal vez no me creerían, pero personalmente la revelación, cada vez que oramos y por experiencia, cuando yo en las formas y a medida que yo he dependido de Dios 100%, Él es el que ha dado la revelación, Él es el que ha dado la oportunidad de conocer y todo lo que se enseña o todo lo que día a día nosotros aprendemos es gracias a Dios. Dios es el que lo ha revelado y personalmente les digo de que esto es cierto. Quieres hacer la voluntad de Dios, depende totalmente de Él. Y Jesucristo mismo dice en el 18, yo no hago mi propia voluntad. Toda injusticia, toda injusticia es buscar buscar propia gloria. Esa es una injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia es depender 100% de Dios y mi justicia es Jesucristo. Yo vivo por la fe, yo vivo en la fe y yo vivo a través de los sacrificios. No hay nada que yo haya hecho, no haya nada que yo haya hecho que me haya dado lo que yo tengo. Y la palabra dice, ¿qué es lo que tú has hecho para recibir lo que tienes? Y si lo recibes, ¿por qué te jactas como que por lo que has hecho lo has recibido? ¿Acaso no lo recibiste por regalo de fe? ¿Acaso no lo recibiste por esto? ¿Por esta razón? Entonces la palabra siempre nos exhorta a que toda injusticia buscar nuestra propia gloria, alimentar el ego y decir, oh no, es que es por mis habilidades, es por lo que yo he hecho y tratar de engrandecernos a nosotros sobre el sacrificio de Jesucristo. Por eso el depender 100% de Dios es siempre darle la gloria a Dios, porque aún Jesucristo dijo que todo lo que Él hacía le daba gloria al Padre. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiene que apuntar a Dios. Yo solo soy, bueno, yo soy una hija de Dios, pero todo lo que yo hago apunta a Dios, no habla de mí, porque todo lo que yo he recibido no habla de mí, sino habla de Dios. Entonces, como hija de Dios, todos dicen, oh, ella es una hija de Dios. ¿De quién? De Dios. Entonces, yo salgo fuera de la ecuación y Dios se queda ahí.
Entonces, toda injusticia es buscar su propia gloria. Vemos en el 19 que las tradiciones eran transmitidas de un líder a otro. Vemos en el 19 cómo las tradiciones vienen. ¿Por qué? Porque vemos en el 19 que dice, no es verdad que Moisés dio a ustedes la ley, sin embargo ninguno de ustedes obedece esta ley. ¿Por qué quieren matarme? Entonces, ellos no seguían la ley de Moisés, seguían sus tradiciones y de un líder a otro. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés había dicho no matarás, no harás esto, no harás lo otro, y ellos no seguían nada de la ley. Por eso Jesucristo les dice, ustedes dicen que siguen a Moisés, pero la ley de Moisés dio no matarás y ustedes quieren matarme. Dice no dirás falso testimonio y la ley de Moisés dice todo esto. Y ellos se jactaban de eso, pero no la cumplían. Por eso podemos ver la ironía o la contradicción de estas palabras cuando las citaban estos líderes y estos ancianos de que se jactaban de esto para tener oprimido a todos los judíos. Pero Jesucristo le dice, a Moisés les dio la ley, pero ustedes procuran matarme. Y sigue añadiendo, ¿verdad? Y dice, yo sané un sábado y por eso se enojan. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores él ha sanado un sábado, ¿verdad? Porque aquí no ha hecho una sanidad, pero está hablando de las cosas que habían pasado, ¿verdad? Y les dice y los redarguye en los versículos siguientes. Si ustedes siguen la narrativa, ustedes pueden ver cómo los demás se admiran y él habla de la circuncisión y todo eso, pero una de las cosas que habla antes es que le dice a ustedes, procuran matarme porque yo sané en sábado y se enojan se enojan por esto y contradicen y sus tradiciones contradicen la palabra de Dios, porque la palabra nos ha mandado a restaurar, a sanar, a ayudar, y toda la palabra, y aún Isaías dice, ¿se acuerdan? De que el verdadero ayuno es ayudar y esto y lo otro. Entonces toda la palabra había hablado de quién realmente era Dios y el propósito de Dios en la vida de las personas, que era siempre para ayudar y amarnos y depender 100% de Él a la hora de hacer la voluntad de Dios. Podemos ver su amor en todos los sentidos, porque la palabra no se queda en oculto, solamente eso. Por eso Jesucristo también lo decía en concerniente a esto, usando el ejemplo de Isaías. Dice, no es el ayuno que yo escogí, que tú des pan al hambriento, que ayudes al necesitado. Dice todas estas descripciones, por eso lo reprende, porque Él les da la palabra verdadera en los momentos. Y le dice, pero se enojan porque la palabra contradice sus tradiciones. La palabra contradice sus tradiciones. Pero vemos que Moisés los mandó a circuncidar. Dice la ley de Moisés, dice, Moisés les mandó a circuncidar. Jesús les está diciendo, si pueden leer conmigo, pero en los versículos que siguen en adelante, Jesús les dice, pero Moisés les mandó a circuncidar y ustedes aún por seguir la ley de Moisés circuncidan un sábado. Ahora bien, si yo por faltar a la ley de Moisés, usted dice, ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés, Jesús les dice, por no faltar a la ley de Moisés, ustedes aún circuncidan los sábados, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre y hacerlo entero, completo? Palabras maravillosas, ¿verdad? Porque cuando había sanidad lo hacía entero, lo hacía completo, porque la persona no podía recibir sanidad si no era entero. Entonces necesitaba hacerlo entero para que pudiera haber sanidad. En el momento de dar sanidad, esa persona era completa. Era sanado físicamente y sanado espiritualmente para que ellos pudieran ver. Entonces podemos ver acá y dice, ¿por qué se enojan conmigo cuando sano a un hombre y lo hago entero? Y ellos podemos ver que estaban tragando fuerte en este momento, ¿verdad? Ellos estaban para sanar y ayudar y como les había dicho, ellos estaban ahí para esperar, o ellos tendrían que no solamente anhelar, sino de que ellos tenían que esperar que las cosas pasaran. No esperar en el sentido de, ok, vamos a esperar una hora, sino de con una anticipación, porque ellos eran los representantes de lo espiritual, entonces tenían que tener un anhelo, una expectativa de que iba a suceder.
Y si sucedía en el sentido de esperar, decir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían de quién era Dios. Entonces eso se suponía, ¿verdad? De que ellos tenían que realmente estar en la expectativa de cada milagro y esto y lo otro que funcionaba alrededor de esta materia. Entonces, la sanidad es la habilidad de caminar con Dios. Nosotros ahora somos completos, completamente completos. Estamos sanos y porque estamos sanos en todos los sentidos, tenemos la habilidad de caminar con Dios. Cuando Jesús hacía sanidad, le daba la habilidad de caminar con Dios, por eso los hacía enteros. ¿Por qué? Porque en el momento de la sanidad podemos ver que a los que él sanaba, ellos salían corriendo y testificando y les valía lo que fuera, ninguna amenaza ni nada. Ellos decían, este es el Hijo de Dios, este es mi Dios, y por mi Dios fui sano. En el sentido de que ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios representaba a Dios, lógicamente todo venía de Dios. A eso me refiero. Entonces podemos ver que cuando Jesús sanaba, las personas tenían la habilidad en ese momento de caminar con Dios. Por eso le dijo a alguien, ¿verdad? Ve y no peques más. Y podemos ver cómo todos los que están alrededor del templo se admiraban y todos decían, wow, mira que está enseñando y está enseñando en el templo. Pero ¿de dónde viene? Unos decían, pero ¿de dónde viene? Y uno decían, pero ¿de dónde viene? En el sentido de, nosotros lo conocemos de dónde viene. Entonces podemos ver aún ironías. Algunos decían, pero nosotros sabemos de dónde viene. Y a otros sí decían, ¿y de dónde viene? Entonces había una discusión realmente de quién era Jesús. Pero Jesús rápidamente, conociendo lo que ellos estaban hablando y discutiendo, Jesús les dijo, no me conocen. Y ustedes no me conocen. Esas fueron las palabras que Jesús repite acá, o mejor dicho, expresa. Jesús le dice, no me conocen. Y ustedes si no me conocen, es porque no conocen a quien me envió. Ustedes pero se preguntan de dónde vengo, es porque ustedes no conocen quién me envió. Y podemos seguir la narrativa y vemos de que viene la exhortación, enseña y de ahí discuten y de ahí dice, ustedes no conocen, no me conocen porque no conocen a quien me envió, y esto les ardía el corazón a los ancianos porque eso quería decir que realmente él era el Hijo de Dios y ellos no querían aceptar eso y lo quieren arrestar, pero nadie le echó la mano. Podemos ver aquí que Jesucristo le da el resultado a Dios en el sentido de que confía 100% en Dios, va a presentarse a la fiesta de los tabernáculos, pero vemos que Jesucristo confió 100% en Dios y le dio los resultados a Dios, y dice que lo querían arrestar, pero nadie le echó mano esa vez, ¿verdad? Nadie lo agarró. Entonces eso hace wow, ¿verdad? En todos los corazones, inclusive en el corazón de Jesucristo, y la dependencia 100% en su Padre, porque no era su hora, y muchos en ese momento creyeron en él. Entonces, la palabra ahí, si ustedes lo leen despacito, yo solo les estoy dando las reseñas importantes y vemos que aún, inclusive en esta ocasión, muchos creyeron en él. Muchos de los que estaban ahí. Entonces también llevó un propósito en que todas las personas o las personas restantes que estaban ahí o el remanente que tenía que creer, creyó en él. Vemos en el 37 al 39 y él sigue enseñando. Dice, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la escritura, del interior correrán ríos de agua viva. Y podemos ver esto. Esta es de suma importancia porque dice, si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en Jesucristo tiene que creer como la escritura dice, para que salgan en su interior ríos de agua viva. ¿Qué es lo que dice Dios de Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca de que Él es el testimonio? Y dice que Jesucristo es el testimonio del Padre.
y que nosotros tenemos que creer en el sacrificio. Toda la palabra habla acerca de quién es Cristo, de quién es Jesús en nuestra vida. Y por eso dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, sin omitir, sin agarrar favoritismo, no es por lo que yo hago, es por lo que Jesucristo hizo. Todas las cosas que yo he hecho es gracias a Jesucristo. Y Pablo dice que, que todo lo que él era lo tiró por amor a Cristo, y él era por quien era por la fe. Entonces, si nosotros creemos correctamente como habla la Escritura de Cristo, entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva, porque dice, el que tiene sed, venga a mí. Entonces todos tenemos que ir al sacrificio de Jesucristo para que haya ese surgimiento y para que haya un crecer verdadero en la gracia de Dios, porque Jesucristo trajo la gracia. Entonces, si nosotros queremos depender 100% de Dios, tenemos que aceptar 100% la palabra sin poner nuestra propia interpretación y nuestra propia forma de escoger. Y aquí dice, si alguien tiene sed, venga a mí. Si alguien, por eso dice, ya si está cansado, venga a mí. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar fuerzas en el sacrificio de Jesucristo. Vamos a encontrar alivio en el sacrificio de Jesucristo. Y vamos a depender de nuestro Padre Celestial también. ¿Por qué? Porque Él ha establecido todas las cosas. Jesús, como sacrificio una vez por todas, nos iba a acercar al Padre, a depender del sacrificio y creer en el testimonio, y así depender del amor de Dios. Los que creyeran en Él recibirán el Espíritu Santo. Los que van a creer en Él van a recibirlo, y lo que hemos creído en Jesucristo ya recibimos el Espíritu Santo. Y nosotros, en ese momento, los que creyeran en Él, en el sentido de ese momento, nosotros es diferente, pero vamos y regresemos a esta narrativa donde dice que, pues sí, de que en el momento dice, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree como dice la Escritura. En ese momento Jesucristo les estaba diciendo o los estaba apuntando a lo que lo que iba a venir. Porque más adelante también dice que estaba hablando con referente al Espíritu Santo. Entonces, los que creyeren en Él iban a recibir el Espíritu Santo, pero no hasta que Jesucristo fuera glorificado. En ese momento no había sido glorificado, pero nosotros ahora tenemos el Espíritu. Y y Jesucristo ha sido glorificado y Él como cabeza nos ha dado toda esa gloria a nosotros. Entonces dependemos de lo que está establecido en la palabra, dependemos de las promesas que están bajo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, Él es el sumo sacerdote. Y cuando nosotros sabemos quién es Jesucristo, nosotros podemos depender de la palabra de Dios, porque es la palabra la que ha establecido todo esto. Entonces, por eso dice, el que cree como dice la Escritura, el que cree en mí como dice la Escritura, podrá correr ríos de agua viva, que es la palabra abundante, la palabra en poder, la gracia desbordante y todo esto que nos da la fuerza en creer como dice la palabra, referente a todo y mayormente a nuestro Salvador, a Jesucristo, a nuestro hermano mayor, que es pieza fundamental, ¿verdad? Para nosotros. Entonces hemos hablado y hemos visto que la fiesta de los tabernáculos, ya para concluir, la fiesta de los tabernáculos proclamaba gracia, la dependencia 100% en Dios, la fuerza en la fe, que es Cristo, nuestra suficiencia, no autosuficiencia, sino nuestra suficiencia como morada del Espíritu Santo y la plena confianza en Dios. Lo voy a volver a repetir. La fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan que eran como las enramadas? Que se hacía un tabernáculo pequeño o una casita pequeña, pero esto proclamaba gracia. Este capítulo nos mostró cómo a Jesucristo dependió 100% de Dios y le dejó los resultados a Él. Creyó lo que la palabra había dicho porque Él sabía, Él mismo la dijo, su hora no había llegado y creyó esta palabra y dependió 100% y su fuerza fue por lo que Dios había dicho y su suficiencia fue en Dios. Y podemos ver cómo era que la revelación de Jesucristo que estaba dando, que nosotros íbamos a ser morada del Espíritu Santo, dice el que cree en mí. Y
podemos ver todas estas cosas que la fiesta del tabernáculo nos trae hoy, que es, vuelvo y repito, proclamar la gracia, porque es la gracia de Dios la que nos hace enteros, o la que nos hizo a nosotros enteros. La dependencia de 100% en Dios, cuando nosotros creemos de acuerdo a las Escrituras, no andamos de arrogantes diciendo nuestras propias fuerzas, porque nada que lo que hemos recibido ha sido por nuestras propias fuerzas. Si hemos recibido la fe, si hemos recibido las promesas, ha sido por el sacrificio de Jesucristo. Lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, y nuestra suficiencia está en el sacrificio de Jesucristo, y nuestra fuerza está de que somos morada del Espíritu Santo en la plena confianza en Dios. Dios le bendiga.